Bueno, con base en el documento que le fue presentado, este dictamen pericial, Nixon, y con base en sus respuestas inicialmente dadas a este despacho, ¿nos puede, por favor, eh, qué conclusiones saca o evaluaciones saca de este dictamen? Algunas observaciones, digamos, para el dictamen pericial, empezando desde las conclusiones o desde las observaciones, es que el mismo perito advierte en su informe que el informe está supeditado exclusivamente al material que tuvo en cuenta. Es decir, que al cambiarle el material seguramente puedan cambiar las conclusiones. El mismo perito advierte en las observaciones que el dictamen pericial tiene unas conclusiones exclusivamente conforme al material que le fue aportado. Esa salvedad hace el mismo perito. Lo que pone de presente es que si se cambian las condiciones del material, probablemente cambien las respuestas, porque además la respuesta es categórica. No es una respuesta de corte probabilístico, sino categórico, y no podría ser una respuesta categórica conforme al estándar de prueba, porque para que sea categórica debían cumplirse los requisitos y debían estudiarse las diferentes hipótesis alternativas, tanto de fiscalía como de defensa. En este caso, hace una manifiesta además que puede tratarse de una firma obtenida a través de un proceso imitativo, pero digamos que desde el inicio mismo del objeto de la pericia se le pregunta al perito que se sirva a decir si el documento es falso o no. Esa manera de proponer el interrogatorio al perito, pues de plano genera un sesgo porque no hace parte de la labor pericial determinar falsedad o autenticidad. Ese ya es un asunto que debe resolver el despacho. Entonces, es casi un poco, digamos, un símil del dictamen inicial, en donde, como se puede observar, la muestra corresponde a documentos de 6 años de diferencia. Es decir, en este caso el perito parece ser que toma un documento que es un consentimiento informado tomado el día de la muestra, 6 años después de la fecha que tiene el documento. Entonces, cuando se hace una comparación con 6 años de diferencia a través de evidencia basada en patrones, en un elemento como la firma, que digamos que no tiene el mismo nivel, digamos, de cientificidad que la prueba de ADN, cuando la prueba pericial en grafología exige precisamente esta serie de requisitos es para mitigar las posibilidades de error. Comparar con apenas 4 folios tomados en una misma fecha, en una misma unidad de acto, desconociendo documentos de o cómo firmaba la persona para el 2013, desconociendo pasisalvos de esa época, pues puede llevar a que hayan, digamos, serios errores metodológicos que comprometen la fiabilidad del dictamen pericial y en ese caso, pues desconocer la existencia de esos requisitos y técnicas y métodos que hacen parte, digamos, de la labor pericial, de alguna forma lo que pueden darse al traste con el resultado o con las conclusiones, porque pueden generar, digamos, una percepción de resultado categórico y de dictamen que es incontrovertible cuando no es así. Es decir, esa serie de falencias en el procedimiento, que repito, están consagradas en el mismo procedimiento de la Fiscalía General de la Nación. La misma Fiscalía es la que señala y el mismo dictamen lo señala. El mismo dictamen dice de manera preventiva que en ese análisis preliminar de admisibilidad se deben tener en cuenta documentos abundantes, no, digamos, no son abundantes 4 folios tomados el mismo día, concomitantes, es decir, documentos que sean de fechas cercanas, es decir, y semejantes o similares en cuanto a la ejecución. Es decir, la muestra idónea debían haber aportado por lo menos pasisalvos del año 2012, 2013, 2014, que le permitieran al perito corroborar la manera como firmaba esta persona para esa época en particular. Digamos que grosso modo esas son las observaciones que siempre hay que decirlo, son observaciones desde el punto de vista técnico, son observaciones relacionadas con esta disciplina en particular. Digamos, ese siempre va a ser, digamos, el eje. En la medida en que se cumplan los procedimientos estandarizados de trabajo, diseñados por la comunidad experta, a través de un lenguaje común y uniforme entre todos los especialistas, pues se van a entregar a la autoridad o a los despachos judiciales informes mucho más fiables que le permitan al juez tomar decisiones informadas.
No hay más preguntas, su señoría. Delegado fiscal, contra interrogarle al testigo. No, señora juez, muchas gracias. Bueno, con el fin de aclarar un par de aspectos, doctor Nixon Richard, ¿manifiesta usted o hace referencia al presupuesto de la coetaneidad o de la cercanía frente a la fecha de los documentos o de las firmas que finalmente son de examen en el cotejo? Ese presupuesto es ideal para que un examen tenga un propósito cercano a la realidad frente al peritaje, o es exclusivo, es decir, que si no se realizan en esa cercanidad de frente al tiempo, desde ya se descarta, o desde un inicio hay que descartar la posibilidad de que pueda hacerse ese examen. Su señoría, en los procesos de formación de especialistas forenses generalmente se subraya la necesidad de acoger estrictamente los requisitos que se han planteado, porque digamos que son la columna vertebral y son de alguna forma lo que permite señalar o tener una respuesta fiable para la Administración de Justicia. En la medida como en este caso de comparación de firmas, y teniendo en cuenta que la firma es un elemento humano dinámico, cambiante y variable, no solamente con el paso del tiempo, sino de un documento a otro en una misma fecha. Quiere eso decir que la firma puede presentar múltiples variables, pues este es un requisito sin el cual no debería adelantarse una labor pericial. Es decir, que parte de la labor del especialista, muchas veces limitada por la carga de trabajo, eso se entiende, involucra por lo menos hacer una petición respecto de documentos similares, no solamente contemporáneos o coetáneos, sino similares en cuanto a la misma clase, en este caso pasisalvos de una entidad, que hubiesen sido muy valiosos porque le permitirían al perito realmente conocer cómo firmaba la persona para una época determinada. En este caso, esos documentos no estaban, y el análisis no se debe limitar exclusivamente a una muestra obtenida en una misma unidad de tiempo 9 años o 6 años después, sino que el ideal de la prueba pericial en condiciones adecuadas, o por lo menos el perito debe hacer la salvedad para que el despacho entienda las limitaciones y el alcance del dictamen sin hacer afirmaciones categóricas que pueden inducir o por lo menos llevar a una interpretación diferente a lo que debe ser un resultado forense. Cuando usted indica que es el ideal, es probable que pueda realizarse un examen frente al cotejo de dos firmas independiente de la fecha en que las mismas se hayan determinado frente a la dubitada y la indubitada. Sí, y solo si el especialista lo plantea dentro de su informe, reconoce las limitaciones, conoce por su proceso formativo el alcance probabilístico y no concluye de manera categórica, porque las posibilidades de error aumentan al disminuir o al no aplicar, digamos, los criterios que la misma entidad ha diseñado para su labor pericial. En razón de ello, la diferencia frente a las fechas de la suscripción de las firmas no excluye la posibilidad del examen. Impacta la confiabilidad del resultado. Necesariamente un intervalo tan amplio de 6 años impacta la confiabilidad en el resultado.